En los años 70, dos psicólogos, John y Daniel Baston, en la Universidad de Princeton, hicieron un experimento. Le pidieron a más de 200 alumnos preparar un tema sobre el buen samaritano. Y el plan era que cada uno de esos 200 tuvieran que pasar por un pasillo y llegar hasta el otro edificio donde iban a exponer en las diferentes carreras su tema sobre el buen samaritano. Así que así lo hicieron, todos se prepararon y el día que iban a ir a exponerlo, fueron por el pasillo y entonces el experimento consistía en colocar a una persona que necesitaba ayuda. En algunos casos era un indigente, una persona lastimada, tirada en el pasillo. Y entonces querían ver qué hacían los estudiantes que se habían preparado con este tema. ¿Cuál fue el resultado? Interesante. La mayoría iba corriendo, la mayoría iba repasando su tema y algunos hasta pasaron por encima de las personas que estaban tirados y fueron a dar su tema sobre el buen samaritano. Los resultados fueron impactantes. Casi nadie se detuvo a ayudar a la persona necesitada. Si nosotros hiciéramos un experimento como este en nuestras iglesias, ¿qué sucedería? ¿Cuántos de nosotros estamos tomando tiempo para ayudar a otros? O tal vez estamos tan apurados en la preparación de nuestros programas que nos alimentan a nosotros mismos, que a veces vemos la necesidad a nuestro lado y no hacemos nada para resolverla o para apoyarla. Ojalá que la lección de esta semana nos ayude a recapacitar en lo que el Señor quiere que hagamos en favor de la comunidad. De esto vamos a hablar en esta ocasión, lección número 5, Jesús llega a la comunidad. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida una vez más a nuestro repaso de la lección. Estamos listos para analizar la lección número 5 y es placentero para nosotros el poder contar con tu presencia. Esperamos que este repaso siga siendo de bendición para tu vida. Hoy tenemos el gozo de darle la bienvenida también a nuestros dos colegas que estarán exponiendo esta lección, el pastor Abraham Ramírez, quien es de casa, y nos da mucha alegría darle una cordial bienvenida una vez más. Pastor Abraham. Gracias, pastor. Considerar una lección bien importante. Las semanas pasadas vimos la manera como Dios trató de que se mostrara la equidad en su pueblo y en otras naciones, y ahora vamos a ver cómo el ejemplo máximo Jesús vino a esta tierra y empezó a hacer su ministerio de la misma forma, buscando equidad, amor y atendiendo a los demás. ¿Crees que hemos olvidado algo de esto, pastor, como iglesia? Yo creo que sí, pastor. Esta lección me está haciendo mucho provecho. Sí, personalmente ya está en mi cabeza la manera de cómo buscar que mi iglesia que la iglesia que atiendo pueda ir a la comunidad. Correcto, pastor. Y no sé si te has sentido igual. A veces al estudiar esta lección uno se siente motivado, incluso individualmente. Claro. Como que uno mismo dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Así es. Ojalá que esto nos ayude a todos a levantarnos y cumplir la misión. El pastor Edgar Sánchez Vázquez es el invitado especial. Él es el director de Ministerio Personal de nuestra Unión Mexicana Central y es un placer el poder saludarte y darte una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Un privilegio estar con ustedes en este interesante repaso. Y bueno, esta lección es una lección muy esencial, importante, porque Jesús nos enseña cómo poder acercarnos a la gente, cómo poder influir en ellos y cómo poder hacer que las vidas de toda esa gente puedan ser mejores para la gloria de Dios. He notado a lo largo de tu ministerio, pastor, que esta es un área que te gusta mucho a ti, el área de evangelismo y el área de llegar a las personas donde están con el poder del evangelio. Es un área que a mí me apasiona porque pues algunos venimos de ahí, ¿no? Venimos del suelo y pudimos experimentar en carne propia cómo el Señor nos levantó. Y bueno, yo entiendo claramente que la principal razón por la que Cristo vino a esta tierra era buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Y esta lección de manera particular nos enseña eso, cómo poder acercarnos a aquellos que Dios quiere salvar y cómo poder elevarlos para que el Señor pueda ser una bendición en sus vidas. Amén, claro que sí. Qué maravillosa lección. Vamos como cada semana a proveer el bosquejo de nuestra lección, comenzando con el primer punto. ¿Tienes el primer punto por ahí, pastor? Sí, el primer punto es uno muy importante que denominamos
misión y amor al prójimo. Ujú. Es un punto muy importante porque la razón de la misión de Cristo fue precisamente acercarse a esas personas necesitadas de amor, ¿no? Necesitadas de compasión, y todos los elementos que la lección entre el domingo y lunes arrojan tienen que ver con eso precisamente, ¿no? Jesús al inicio de su ministerio lanzó su grito de batalla, donde él presentaba la razón por la que él había venido a disputar al enemigo el trono, que era enfocado en mostrar el verdadero carácter de Dios basado en el amor, y me parece fabuloso. Claro, será un punto muy interesante, misión y amor al prójimo. El segundo punto, pastor. El segundo punto, pastor, es relaciones que transforman. Ujú. Vamos a ver un poquito acerca de los efectos de la sal, ¿ah? Y Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y vamos a aprender que para dar sabor y para hacer un bien a los demás nos tenemos que mezclar con los demás. Correcto. Eso va a ser. Muy bien, pastor. Relaciones que transforman, y va de la mano con el último punto, que es siembra, cultivo y cosecha, ¿no? Se nos dan algunas ideas en la lección de cómo establecer, pues plantar iglesias, cómo establecer iglesias. Y el mejor método, la mejor forma es la que el Señor nos enseñó. Buscar lugares donde podamos hacer bien, donde podamos atender necesidades, y después establecer, por supuesto, el poder del Evangelio. Así que este será nuestro tercer punto. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 5. Jesús llega a la comunidad. Ya regresamos. Antes de iniciar nuestro repaso de esta semana, queremos darle algunos saludos de personas que nos escriben, nos mandan una palabra, y siempre es grato el saber que algunas personas nos escuchan y que este programa pues cruza fronteras, ¿verdad? Y es muy interesante para nosotros el poder saludarles. Tengo aquí algunos saludos: María García de Costa Rica, Víctor Manuel Campos de Buenos Aires, Argentina, y Dina Afrey de Calama, Chile. Dios les bendiga y un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Pastor Abraham. Sí, saludos para la hermana Julia Bacheta, que nos escribe desde Argentina, a Eder Martínez de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en México, y a la hermana Edna Margarita Carrascal de Maracaibo, en Venezuela. Muy bien, un saludo para todos ellos. Pastor Edgar. Bueno, también enviamos saludos cordiales a nuestro hermano Kevin Martínez de La Chigolo, Oaxaca, Dina Quispesivana del Perú, y nuestra hermana Gloria Angélica de Temuco, Chile. Ellos pues sintonizan el programa, están atentos, y un saludo personal para un amigo que también cada fin de semana, cada semana él está aquí participando, es nuestro hermano Eliu. Él es de Sinaloa, y bueno, él nos pidió que le enviáramos un saludito también. Claro que sí, un saludo también para todos ellos. Y vamos entonces a iniciarnos sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Te invitamos a que nos acompañes. Señor, ayúdanos a entender la forma como tú predicaste el Evangelio, Señor. Cómo estableciste iglesias, cómo transformaste vidas, transformaste corazones, Señor. Con el poder de tu palabra, con tu presencia, Señor. Con atención a las necesidades de las personas. Ayúdanos como iglesia a ser sacudidos en esta lección, Señor. Y que individualmente y como iglesia podamos realmente estar comprometidos a cumplir la misión. Ayúdanos, Señor, para que nuestros pensamientos estén unificados con los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno al repaso de nuestra lección. Vamos con el primer punto, que es misión y amor por nuestro prójimo. Y Pastor Abraham, Pastor Edgar, mencionabas hace un momento que el Señor estableció su grito de batalla, ¿no? Y es lo que vimos la semana pasada, el grito de batalla del Señor. El Señor dijo claramente a qué había venido, ¿verdad? Y cómo es que el Espíritu Santo lo ungió para realizar esa tarea tan importante, que es pues la gran tarea que el Señor nos encomienda a nosotros como iglesia. Sí, definitivamente, pues en esa lectura que él dio en la sinagoga, relacionada con ese grito de batalla basado en Isaías, donde habló de que el Espíritu de Dios estaba sobre él especificó de manera clara y precisa. A mí me llama la atención, pastor, cómo él pudo utilizar cualquier otro texto de la Biblia, ¿no? Pudo utilizar cualquier otro grito de batalla, pero inició precisamente enfocando su misión
para la sanidad de la humanidad, ¿no? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar el año de la libertad, que tenía una relación directa con el año del jubileo, ¿no? Que era precisamente un espacio de liberación, era un espacio donde las ataduras eran quitadas, era un momento de libertad, y él hizo este paralelismo enfocando precisamente el concepto de cómo él había venido a dar libertad, en este caso de la humanidad del pecado. Y eso para mí es impresionante, porque a veces nosotros podemos creer que realmente la misión de Cristo, como lo creyeron los judíos, ¿no?, del primer siglo, era precisamente que iba a llegar ese Mesías guerrero, ¿no?, a pelear, a destruir, ¿no?, al yugo romano en este caso. Pero realmente la misión de él iba en un aspecto más espiritual, de liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Me parece que eso tenemos que enfatizarlo, tenemos que constantemente recordarlo, tanto a la iglesia, porque al final de cuentas la misión de Cristo para que Él tuvo en esta tierra es exactamente la misma misión que como iglesia nosotros tenemos, ¿no? Nos hemos olvidado de algo, pastores, nos hemos olvidado de algo como iglesia, porque este grito de batalla que menciona el pastor Edgar, no sé, siento que a veces como iglesia solamente nos hemos enfocado en bautizar a la gente, en darle estudios bíblicos, y todo eso es correcto y está bien, pero el Señor comienza diciendo, voy a liberar a los cautivos, voy a sanar a los quebrantados, y esa parte como que a veces como iglesia siento yo la dejamos de lado, ¿verdad? O no hacemos tanto énfasis. Creo que no hacemos énfasis, aunque sabemos que esta es la misión, no lo hacemos y no lo promovemos y no lo provocamos en las iglesias, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta, pastor, provocar esto, hablar más de esto, porque al fin y al cabo estas acciones que dice el Señor Jesús que va a hacer, tal vez algunos dirán, bueno, esto es obligación del gobierno, por ejemplo. No, proveer alimentos, sanar, esa es obligación del gobierno. A mí, enfatizando lo que decía el pastor, Jesús no llega hasta una frase que dice allá Isaías, ¿verdad? Que el día de la venganza del Señor. Porque entonces, si el Señor Jesús pronunciaba eso, la gente inmediatamente iba a asociar el ministerio de Jesús con un concepto falso que ellos tenían del Mesías que venía a liberar, ¿no? Entonces, no importa cuáles eran las situaciones políticas o sociales, Jesús iba a hacer todo eso. No importa que seamos un pueblo aplastado, yo voy a hacer esto. No importa si el gobierno lo hace o no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Correcto. Y yo creo que la iglesia y nosotros personalmente es lo que debemos hacer. No importa si los otros no lo hacen. Nosotros hay que hacerlo como iglesia porque tenemos esa misión, porque somos continuadores de la obra de Cristo Jesús. Y creo que esta sociedad, la sociedad que nos rodea, debe gozar del jubileo que nosotros ya gozamos, la liberación y todo lo que Jesús ofrece. Amén. Pastor Edgar, la mejor historia para representarnos posiblemente es la del buen samaritano. Una historia que más de una ocasión hemos aquí discutido, pero una historia que puede ser el reflejo de lo que está sucediendo ahora. Nosotros como encargados de disipar esa tremenda luz que el Señor nos dejó, tal vez estamos tan ensimismados en nuestros programas, en nuestros quehaceres, en nuestra predicación del Evangelio, que estamos pasando por alto lo más importante, pastor. Sí, cuando Jesús cuenta esa parábola, ustedes recuerdan que surge en base a una pregunta de un líder religioso. Un líder religioso que tratando de escabullirse y entrampar al maestro, él le formula la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahí entonces Jesús comienza a contar esta parábola, ¿no? Esa pregunta, obviamente, al final, pues aparentemente no la responde del todo clara, pero tratando de responder un poquito este concepto del amor al prójimo, yo creo que es importante como iglesia que nosotros definamos siempre, o lo recordemos siempre más bien,
que nuestra misión es precisamente amar a nuestro prójimo, identificar claramente quién es mi prójimo, sin acepción de personas, sin acepción de por su estatus socioeconómico, cultural, su contexto, etc. Nuestro prójimo, dice nuestra lección, que es cualquiera que encontremos con necesidades. Ser un prójimo es atender las necesidades de un verdadero prójimo, ¿no? Y, pastor, podemos correr el riesgo hoy en día de meternos tanto, como tú lo mencionabas, en nuestra rueda, ¿no? Incluso eclesiástica, religiosa, que olvidemos realmente que nuestra misión es poder acercarnos a aquella gente que normalmente nadie se quiere acercar, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Vas caminando en la calle, encuentras gente tirada, encuentras gente drogándose, y mi reacción natural, como a lo mejor al estilo el sacerdote y el levita, es alejarme de ellos, ¿no? Porque quizás estas personas no viven a la altura del ideal que yo debo tener. Encuentras gente en el crucero queriendo limpiar tu cristal de tu vehículo, y a veces nosotros podemos voltear hacia otro lado, como para alguna forma decir, bueno, el problema de él no es mi problema. Sin embargo, yo encontré en base a la lección que la parábola del buen samaritano me dice el problema de esa persona desamparada es también tu problema, ¿no? Es nuestro privilegio, más que solo nuestro deber, el poder acercarnos a la gente, el poder influir en ellos, el poder ver a ese necesitado, y realmente si su vida está en desgracia, yo tengo el deber espiritual, moral y religioso ante Dios de poder influir para que esa persona pueda mejorar su existencia. Si yo no soy mejor que el sacerdote y que el levita, pues entonces mi religión, debo preguntarme si realmente ha cambiado mi vida, porque si no, no soy diferente a ellos. Qué tremendo lo que acabas de decir. Hay una cita en de White, pastor, donde dice que por donde Jesús pasaba todos eran más felices, ¿no? Que aún los animalitos eran más felices por donde Jesús pasaba, ¿no? Así es. Porque siempre traía bienestar. Creo que no debemos olvidarlo. Sí, pastor, y tal vez la mejor excusa para no hacerlo, para no atender las necesidades de los demás, la mejor excusa podría ser nuestras responsabilidades en la iglesia, eclesiásticas y espirituales, por así decirlo. No llevo prisa, tengo que hacer esto, yo tengo que ir a dar un estudio, tengo que hacer esto, o qué sé yo, y olvidamos del otro. No tengo tiempo, o sea, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad en la iglesia y no tengo tiempo para hacer estas cosas. Pero creo que nos tenemos que dar tiempo para estas cosas, porque, pastor, si revisamos cómo empieza todo este asunto, dice Lucas 10. Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? O sea, la pregunta primera no fue ¿quién es mi prójimo? La primera pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó, pues que Él es en la Biblia, ¿no? Que Él es en la Escritura. Bueno, esto y esto. Bueno, has contestado bien, hazlo. Pero ¿quién es mi prójimo? Y empieza ahí. Pero la primera pregunta era: ¿qué debo hacer para ser salvo? O para tener la vida eterna. ¿Sí? Y la respuesta es: actúa como el samaritano. Y si recordamos la plática que tuvo Jesús con el joven rico, empezó de la misma forma. Mateo 19, Mateo 19, 16. Entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Bueno, los guardo desde que soy un niño. Bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Sí? Entonces, si para ser salvo necesitamos atender las necesidades de los demás, pues hay que hacerlo, ¿no? No es un deber ni es un método para predicar el Evangelio, es el Evangelio. Correcto. ¿Sí? Atender las necesidades de los demás. Y pastor, quisiera concluir este episodio con eso que acabas de mencionar. ¿Cuál es nuestro gran justificante? Porque a veces nos hemos ido al otro lado.
es que nosotros no somos salvos por obras, no hay que ser salvos por obras. Entonces dejamos de hacer esas obras, ¿verdad? Porque como el joven rico quería ser salvo por obras, pues entonces no hagas esas obras porque no lo tienes que hacer por méritos o por salvación. Pero resulta que esa es la religión verdadera. Exacto. Tú dices que realmente eres un seguidor de Dios, eres un seguidor de Jesús, amas realmente esta verdad. La verdadera religión se demuestra a través de obras de bondad para el semejante. Vamos a hacer una pausa. En un momento continuamos con este interesante repaso. Lección número 5. Jesús llega a la comunidad. Ya volvemos. Pecado me encontró y me dijo, ve y no peques más. Y desde entonces ya no soy lo que era tiempo atrás. Yo solo vine a agradecer la nueva vida que Él me dio. Y ahora va camino ya al Calvario a morir. Fue por mí, fue por mí. En la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, fue por mí. En el Calvario su vida dio por mí. Fue por mí, fue por mí. En la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, fue por mí. En el Calvario su vida dio por mí. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 5. Jesús llega a la comunidad y ya vimos el primer punto, que es misión y amor al prójimo. Y vamos con el segundo punto, que es relaciones que transforman. Y la lección nos habla de Mateo 5:13, cuando el Señor menciona que nosotros somos la sal de la tierra. Y Pastor Abraham, Pastor Edgar, interesante figura, ¿no? La figura de la sal, porque le puede uno dar tantas aplicaciones. El Señor dijo que nosotros teníamos que darle ese sabor a este mundo con el poder del Evangelio. Pero me llama la atención que en algunas ocasiones hemos dicho, el guisado no viene al salero, ¿no? El guisado no viene al salero para tomar el sabor. La sal va al guiso, ¿verdad? Va al guiso, para que entonces las cosas puedan funcionar. Esa es una buena figura de lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, definitivamente, en este caso el salero, pues sería nuestra iglesia. Y los que están dentro del salero, que son los creyentes, pues somos la sal. Y por eso Jesús lo definió de esta manera.
Es interesante cómo el concepto sal tiene la intención de transformar, ¿no? De generar un cambio, de generar una metamorfosis, en este caso espiritual, en el sentido de que cuando el verdadero Hijo de Dios es verdadera sal, está realmente en las manos del cocinero, ¿verdad? En este caso nuestro Señor Jesucristo, su intención es poder generar cambios en la vida de las personas, ¿no? Transformarlos para bien. No es que todas las personas vivan unas vidas en completa desgracia, pero no es necesario que una persona esté hundida hasta lo más profundo del pecado para que esa persona requiera una transformación. Hay gente quizás que vive bien, que tiene una vida moralmente estable, pero aún ellos necesitan transformación, ¿no? Me parece que es importante que el Hijo de Dios, cuando está comprometido con la misión del Señor, pueda realmente llegar a ser esa sal de la tierra, que pueda hacer de la vida de las personas una vida mejor, ¿verdad?, en este mundo. Qué maravilla, qué maravilla. Interesante figura, Pastor Abraham. Sí, pastor, el Señor Jesús y también la Biblia compara a la iglesia y al pueblo de Dios con diferentes cosas, símbolos, ¿no? Luz, agua, sal ahora. Y relacionados el agua y la sal, ¿no? La sal crea sed, crea una necesidad, ¿sí? Entonces debemos ser nosotros creadores de necesidades, y la mayor necesidad de este mundo es la de Cristo Jesús. Amén. Porque teniendo a Jesús se van a componer todo lo demás. Así que nosotros somos llamados a darle sabor a este mundo, ¿sí? Hay gente que vive insípidamente una existencia sin gozo, sin alegría, sin felicidad. Somos la sal del mundo, hay que darle sabor a esas personas, que sus vidas sean llenas, completas, ¿no? Satisfechos de vivir. Debemos de crear esa necesidad de Cristo Jesús como la sal. Cuando comemos algo salado necesitamos agua. Bueno, así necesitamos a Cristo Jesús también. Crear sed es importante. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues mezclarnos con los demás, ¿no? Debemos de dejar el salero, ¿verdad?, que es la iglesia, y salir a dar vida, dar sabor a los demás. Si nos quedamos ahí en el salero, la función no se cumple, la misión no se hace. Si estamos ahí nada más en la sal, a lo mejor, y tal vez ahí el salero, ¿verdad?, y todos ahí somos la sal, nos vamos a hacer daños el uno al otro. Mejor hay que salir a hacer el bien a los demás. Claro. Entonces, de hecho hay una cita aquí en el día martes que dice: pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo, ¿no?, cuando la sal pierde su función. Definitivamente. De hecho, a mí me impresionó esta parte de la lección, porque la sal hace el mayor bien cuando se mezcla con elementos diferentes de sí mismo. Es decir, una sal mezclada con sal, pues no sirve para nada. Un creyente, estando con otros creyentes, pues nos ayuda en la edificación. Pero yo he visto, como pastor, en la experiencia que llevo, yo creo que ustedes también lo han visto, que cuando los hermanos se acercan a la comunidad, cuando los hermanos buscan hacer el bien, cuando ayudamos a los necesitados, yo he visto el brillo de los hermanos cuando regresan después de esas reuniones, de repartir una revista, de hacer alguna cosa comunitaria. Yo he visto el rostro de los hermanos que hasta resplandece, ¿no?, por así decirlo, porque ellos vienen felices contando su testimonio, cómo hicieron esto, lo otro. Y hay una parte aquí que no debemos pasar por alto, pastor, que dice: podemos ser morales, no fumamos ni tomamos bebidas alcohólicas, no nos enredamos en juegos de azar ni cometemos crímenes. Todo eso es importante. Sin embargo, el asunto crucial no es solo lo que no hacemos. O sea, yo puedo decir, yo soy una buena persona, pero yo creo que delante de Dios eso no es tan importante como lo que yo hago, ¿no? Es decir, no lo que omito, sino lo que estoy dejando de hacer. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudar a nuestra comunidad y a quienes tienen necesidad?
Me parece que eso va a ser un cambio en el mundo. Me parece que eso es lo que marca la diferencia entre cualquier otra religión. Personas que pueden vivir moralmente correctas, pero si no influyen para que la vida del entorno del mundo sea mejor, no funciona. A mí me gusta mucho una cita de Hechos 8:8, que después de que estuvieron en Samaria los apóstoles, sanaron enfermos, liberaron a la gente de los demonios. En Hechos 8:8 dice, y así había gran alegría en aquella ciudad. Me gusta cómo termina esa parte, porque al final toda esa gente estaba enferma, poseída por el enemigo, molesta, agobiada, y al final, una vez que llegaron los apóstoles, dice la Biblia, hubo gran alegría. ¿Te imaginas que esto pudiera ser una realidad en nuestras ciudades, ¿no? Unas ciudades con tristeza, gente deprimida, con intentos de suicidio, pero al aparecer la iglesia del Señor, influyendo con el mensaje de Cristo, pudiéramos terminar diciendo, había gran alegría. La historia terminó con gran gozo, porque habían aparecido los hijos de Dios, la sal del mundo. Qué maravilla. La fórmula secreta, pastor, que a veces pasamos por alto para una vida espiritual sólida, fuerte, alegre, feliz, gozosa, es justamente salir y cumplir la función que tú acabas de mencionar. Cuando una iglesia constantemente o como parte de su programación sale cada 15 días, sale cada semana o cada mes a hacer una actividad de beneficio, de bondad, de actos de bondad, esa iglesia no vuelve a ser la misma. Así es. Esa iglesia no vuelve a ser la misma, es una iglesia transformada. Y justamente ese es el punto, ¿no? Relaciones que transforman vidas. Así es. Es cierto lo que dice el pastor. La obra misionera trae gozo. Cuando vemos la reacción de la gente, cuando recibe un folleto, cuando recibe una oración, cuando hacemos oración por ellos, hay satisfacción en la vida. Entonces la invitación es que seamos más felices, ¿no? Seamos más gozosos. ¿Y cómo producir gozo y alegría en el corazón? Pues salir y hacer estas actividades a favor de los demás. Sí. Pero corremos un riesgo, pastor. Si nos quedamos en el salero, corremos un riesgo. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, no es pueden ser. Dice Dios, dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, Él nos da la capacidad, Él nos sala, ¿verdad? Y podemos darle, ustedes pueden darle sabor a la vida de los demás y pueden crear sed, como hemos dicho. Uh-huh. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Entonces, hay un peligro de quedarnos en el salero, de perder nuestro sabor. ¿Cuándo perdemos nuestro sabor? Yo digo que hay dos cosas en las que podemos perder la sal. Uno, cuando solo hay una profesión de piedad. Es decir, cuando nada más estamos en la iglesia, alimentándonos nosotros ahí, y no salimos a mezclarnos con la gente como la sal debe hacerlo. Uh-huh. Esa es una. Y otra, salimos, pero nos dejamos influir más por la gente hacia nosotros que nosotros hacia la gente. Tengamos cuidado también. Entonces salgamos con el propósito de presentarles la solución a la sed que vamos a producir, el agua viva, que es Cristo Jesús. Amén. Y me gustaría concluir este segmento con lo que acaba de mencionar el pastor. La sal puede ser también un agente maligno. La sal puede también dañar, ¿verdad? Ojalá que nosotros, en lugar de estarle dando sabor, no estemos dañando a las personas con nuestro mal testimonio, ¿no? Y que ellas digan, mira, y eso que son sal, ¿no? Y mira lo que están haciendo. Ojalá que no seamos ese elemento dañino, que también la sal lo contiene, ¿no? Que puede hacer mucho daño a la salud. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a esta lección número 5. Jesús llega a la comunidad. Ya volvemos. Uno de los mejores regalos que se le puede dar a un niño es una buena educación. Esta es una tarea complicada, pues no se trata solo de impulsarlos en el área académica. Se requiere de un proyecto de educación completo que garantice la formación mental, moral y física. La educación adventista está presente en 145 países, siendo la segunda mayor institución educativa particular del mundo. Más de 135 años de experiencia y 6.100 campus alrededor del mundo la respaldan. En la Ciudad de México, la Asociación Metropolitana cuenta con 2 instituciones educativas: el Colegio Miguel Ángel Asturias
y el Instituto Ángel del Campo, que por medio del quehacer pedagógico adoptan la postura de crear un ambiente educacional agradable que contribuye a la formación plena de niños y jóvenes, ofreciendo entre otros servicios clases de inglés, música, educación física, estilo de vida saludable y educación en valores. El sistema educativo adventista se preocupa por formar de manera completa maestros, padres y alumnos en una visión cristiana de la vida, trabajando por desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, sociales, individuales y colectivas. Nuestros alumnos son incentivados a trabajar en grupo, valorizar la familia y ser solidarios. Nos encanta enseñar, crecer juntos y ayudarlos a descubrir el mundo. Formamos personas conscientes, competentes, responsables, compasivas y comprometidas. No solo ofrecemos conocimiento, invertimos en una educación integral de calidad. Educamos para esta vida y para la venidera. La educación cristiana sí hace la diferencia. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 5. Jesús llega a la comunidad. Y vamos a analizar el tercer punto, que es siembra, cultivo y cosechas. Y es interesante notar lo que Juan en el capítulo 4, versículo 35 al 38 dice: los campos están blancos para la siega. Y este pasaje a mí me repercute mucho, porque regularmente, pastor, uno piensa que falta mucho tiempo para la siega y el Señor está mirando que los campos están blancos. Yo no sé si hoy en día, en el 2016, nosotros como iglesia estamos viendo algo y Jesús está viendo otra cosa diferente, ¿no? Los campos están blancos para la siega, y no sé si nosotros estamos viendo el sentido de urgencia con que Jesús mira estas grandes ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, donde estamos ahora. ¿Será que el Señor está mirando algo diferente a lo que miramos nosotros como iglesia? ¿Qué piensas, pastor? Pues todo depende de la perspectiva del agricultor, ¿no? Si nosotros logramos mirar como Dios mira, pues a lo mejor podríamos visualizar algunas cosas que no habíamos contemplado antes. Jesucristo miraba desde esta perspectiva, ¿no?, a cada persona como un candidato para el reino de los cielos, ¿no? Si yo soy un agricultor optimista, que sabe, que conoce su trabajo, que conoce lo que implica el proceso de siembra, cultivo y cosecha, obviamente vamos a poder mirar como Jesús mira. Sin embargo, es importante el poder entender este concepto, porque el trabajo del agricultor, en este caso en el terreno espiritual, para ganar almas, tiene que ver con esto, ¿no? El proceso para mí es muy importante, pastor, porque el proceso me ayuda a entender los tiempos, me ayuda a generar esos cambios que se requieren en la comunidad. Hablamos, por ejemplo, de nuestra ciudad, ¿no? Aquí, la Ciudad de México y toda la zona, una zona muy grande, con millones de personas. Cualquiera pudiera pensar, bueno, aquí está muy difícil, la gente no quiere saber nada de Dios, las personas están inmersas en sus asuntos, no les interesan las cosas espirituales. Sin embargo, es importante como agricultores de Jesucristo entender que hay una dimensión, hay un lenguaje que si la iglesia lo habla, la gente va a escuchar, incluso los que dicen que no quieren saber nada con Dios. Y entonces ahí comenzaría este proceso, ¿no? La pregunta que yo me formularía es, como agricultor de Jesucristo que prepara almas para el reino de Dios, ¿cómo estoy sembrando? ¿Estoy sembrando bien? El problema que a veces yo encuentro, y en la experiencia que he tenido al dirigir estos departamentos de evangelismo y ministerios personales,
Es que a veces nosotros queremos como iglesia, nos emocionamos mucho con la cosecha, ¿no? La fiesta, hay que tener nuestra conferencia, nuestra campaña, etcétera. Y qué bueno, pero yo no puedo cosechar donde yo no he sembrado. Y ahí la lección del día miércoles formula una pregunta que dice, ¿puedes imaginarte a un agricultor en tiempos de cosecha que le diga a sus peones, estamos en tiempo de cosecha, así que tenemos que comenzar a sembrar las semillas? Es algo ilógico, ¿no? Pero lamentablemente a veces pasa en nuestras iglesias. Creemos que con lanzar una campaña publicitaria, con dando regalitos, esto y lo otro, ya con eso vamos a cosechar. No, la siembra es una de las partes complicadas que requieren, ahora sí que ponerse la camiseta, ¿no? Requieren acercarse a la gente y generar estrategias que puedan ayudar para que las personas perciban el gran beneficio que quiere traer la iglesia. Ahí me parece que ahí está la clave, ¿no? Enfocando a la pregunta, pastor, cuando nosotros miramos como Jesucristo mira, entonces vamos a sembrar como Él sembró. Claro que sí. Vamos a ver. Sí, pastor, no debemos olvidar que estas palabras fueron dichas después de después de una exitosa campaña de evangelismo. El Señor Jesús le platicó a una mujer, a la samaritana, y la samaritana fue y entonces le dijo a los de su ciudad que había encontrado al Mesías. Esas personas ya conocían del Mesías, deseaban al Mesías, ¿sí? Entonces ya se había sembrado en los corazones de esas personas. Ahora viene la cosecha. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús les dice en el versículo 35 a sus discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses hasta la siega? Y os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Es decir, los discípulos podían decir, ¿ya es tiempo de segar? Sí. Bueno, ¿y quién sembró? Bueno, se puede sembrar de diferentes maneras. Yo creo que esta es la lección que debemos aprender. Se puede sembrar de diferentes maneras. Se puede preparar el campo de diferentes maneras. Y la lección nos remite a San Mateo 13, pastor, Sí. donde la semilla cae en diferentes campos, ¿no? Cae junto al camino, cae entre piedras y cae entre espinas. ¿Sí? Y en ninguna de esas da fruto la semilla que se sembró. No se bautizaron, podemos decir, ¿no? No vinieron a Jesús. Campaña. Exacto. Pero es que faltó preparación. Tenemos que ablandar la tierra. Tenemos que quitar las piedras. Tenemos que quitar las espinas. Para que cuando venga la cosecha, haya cosecha. Hay 2 cosas que se nos han recomendado siempre. Por ejemplo, ver si esas personas que están estudiando la palabra trabajan en sábado, por ejemplo. Ya meses antes debemos saber si trabajan o no en sábado para poder ayudarles, para poder ver cómo pueden encontrar otra manera de atraer recursos hacia ellos. Ver si están casados o no, si necesitan divorciarse, qué sé yo, los asuntos, ¿verdad? Entonces, esos asuntos debemos de verlos, debemos aplanar el terreno, debemos quitar las piedras, tenemos que quitar las espinas para que cuando venga la cosecha, haya cosecha, ¿sí? Entonces, esto de la siembra es un proceso. Debemos cumplir con el proceso, pastor, porque si nada más llegamos entusiasmados a cosechar, pero si no hemos sembrado, chasco nos vamos a llevar. Ahora, pastor Abraham, ¿no será que a veces nosotros como iglesia no ponemos suficiente énfasis en el asunto de la siembra? Acabas de mencionar, pero me refiero en ese sentido. A veces nos desanimamos en ese proceso de siembra, porque a veces sentimos que la obra es infructuosa. Comentábamos detrás de cámaras, a veces uno inicia un proyecto, pastor, y un proyecto, vamos a darle de comer a los que no tienen, o vamos a ir a repartir folletos a tal lugar, o vamos a comenzar una obra en la cárcel, y al rato vemos como que no hay mucho fruto, ¿no? Y al rato ya nos desanimamos, y al rato ya dejamos mejor por la paz el asunto. A veces, tú dijiste, acabas de mencionar, hay muchas formas de sembrar, pero a veces en la siembra como que vamos diluyendo el esfuerzo. Sí, yo creo que la mentalidad de nosotros, miembros de iglesia, es que si no obtenemos resultados rápidos nos desanimamos. Un centro de luz, un grupo pequeño donde no hay 2, 3 visitas, nos desanimamos. Hay una, nada más tengo una, bueno, trabaja con esa.
esa puede traer a más. Debemos de estar animosos siempre y gozosos cuando estamos haciendo la obra, ¿no? Y ya dijimos, hay diferentes maneras de preparar el campo. Jesús preparó con una persona. Por Exacto. ejemplo, el gadareno, la samaritana. Ellos fueron los que prepararon, ¿no es cierto? O sea, Así es. no hay obra infructuosa cuando hacen la Así obra de es. Dios. Así es, pastor. No hay obra infructuosa, ¿no? Definitivamente. Pastor. Realmente el trabajo del cultivo es clave en esto, ¿no? Ya yendo al terreno práctico, como pastor he visto que a veces nos emocionamos y vamos a tal zona, la cuadriculamos, repartimos revistas, hacemos encuestas, regalamos un folleto, prometemos que vamos a ir a estudiar con ellos, pero yo lo he visto, que en ocasiones, si no se le da ese seguimiento, que sería el equivalente al cultivo, ese trabajo se vuelve infructuoso. En mi experiencia, somos buenos para sembrar como iglesia. Y somos buenos para cosechar también. Hacemos una buena campaña, regalos y todo eso. Pero donde creo que está el desafío es en el cultivo. La atención, ¿no? Aquí dice la lección, en una parte dice, hablando del proceso del cultivo, significa analizar el suelo y prepararlo. Hay que analizar qué clase de semilla voy a tirar, porque en la parábola ustedes se dan cuenta que tiraron semilla como iban, A donde sea. en las espinas, en las piedras, en el terreno, y obviamente no funcionó. Eso a veces ocurre en las iglesias y después decimos, ¿por qué no funcionó? Si estaba bonito el folleto, estaba todos con la camiseta. Estaba bonita la semilla. Estaba bonita la semilla, pero el problema no era la semilla. El problema era que yo no fui un agricultor, pues ahora sí que cuidadoso para saber en dónde iba a tirar mi tierra. Otro elemento es plantar la semilla y fertilizar la tierra, ¿verdad? Que pueda ser un lugar donde la gente va a valorar lo que yo voy a llevar, ¿no? Si yo voy a una zona donde la gente no tiene necesidad de hambre y llevo muchas despensas, una zona de clase media alta, pues ellos van a ver la despensa, quizás me la van a tomar, pero van a decir, no, pues gracias, y la van a regalar, y no valoran, ¿no? Entonces hay que analizar. Y entonces regar los cultivos y luchar contra las plagas. Una vez que se hace eso, como resultado, vamos a tener una cosecha abundante para la gloria de Dios, ¿no? En otras palabras, tenemos que enfatizar como iglesia el cultivo, cuidar la semilla, atenderla, prepararla. Y el cultivo para mí es la clave de una cosecha abundante. Ustedes se fijan que cuando después del Pentecostés, Pedro predica ese tremendo sermón y se bautizan 5,000 y luego se bautizan 3,000 y muchos sacerdotes. No es que fue el sermón de Pedro, es que Jesús hizo todo un trabajo previo, un trabajo de 3 años y medio, ablandando los corazones, haciendo los milagros, presentando el reino de Dios. Y como resultado, después de todo ese tiempo, hubo esa abundante cosecha. Es exactamente igual con nosotros. Tenemos que hacer este trabajo de un agricultor que ama su trabajo. Como nosotros amamos nuestro trabajo. Por ejemplo, el día de ayer yo estuve en un grupo pequeño ahí en la zona de Tepito y yo miraba al líder del grupo pequeño ya trayendo los tamales y ya trayendo el agua, ya poniendo una lona ahí porque se estaba lloviendo, no cabía la gente, había más de 40 personas en ese grupo pequeño. Todo el mundo, yo miraba al hermano como ese agricultor, ¿no? Haciendo el paralelismo, emocionado, feliz, acercándose a la gente, abrazándolos, presentando, mira pastor, le presento a doña María, feliz el hombre, ¿no? Y yo miro a ese grupo, que es un grupo que va a crecer. ¿Por qué? Porque hay un agricultor comprometido, que no le importa ni invertir en todos los recursos para que su suelo, para que su cosecha pueda ser abundante. Eso mismo podemos hacer nosotros y va a traer bendición a nuestras iglesias. Pues hemos llegado al final de nuestra lección y queremos agradecerte el valor de tu presencia y vamos a terminar con palabras finales de todos los que esta ocasión hemos estado aquí, comenzando con el pastor Abraham. Sí, pastor, Jesús dice que somos la sal de la tierra. Salgamos del salero, mezclémonos con los demás y Dios traerá bendición para nosotros y para ellos también. Amén, muchas gracias. Pastor Edgar. Pues definitivamente, siguiendo la idea del pastor Abraham, tenemos que pensar en un ministerio, como yo, con mis talentos, con mi profesión, y así sea, soy ama de casa o si soy profesionista, en mi lugar natural, yo poder traer bendición a la comunidad, ¿no? De tal manera que sí, que el lugar donde yo estoy
pueda ser mejor de lo que ya está, ¿verdad? Y de esa forma, entonces estaré cumpliendo el propósito de Dios para mí. Amén. No seamos sacerdotes ni levitas, Así es. seamos buenos samaritanos. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, que cada uno de nosotros podamos desarrollar individualmente como iglesia un ministerio que traiga alegría, gozo y felicidad a las personas, como el Señor lo trajo a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.